Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Leonardo di Ser Piero da Vinci, loudspeaker.svg escuchar, Vinci, 15 de abril de 14522 Amboise, 2 de mayo de 1519, fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, 3 artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Murió acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. 2 Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el pintor florentino Andrea de Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó los últimos años de su vida en Francia, por invitación del rey Francisco I. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. 5 Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y, probablemente, es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. 6 Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como el helicóptero, el carro de combate, el submarino y el automóvil. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse, entre ellos la máquina para medir el límite elástico de un cable, puesto que la mayoría no eran realizables durante esa época. Como científico, Leonardo da Vinci hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica. Su asociación histórica más famosa es la pintura. 2 de sus obras más conocidas, La Gioconda y La Última Cena, copiadas y parodiadas en varias ocasiones, al igual que su dibujo del hombre de Vitruvio, que llegaría a ser retomado en numerosos trabajos derivados. No obstante, únicamente se conocen alrededor de 20 obras suyas, debido principalmente a sus constantes, y a veces desastrosos, experimentos con nuevas técnicas y a su inconstancia crónica. Este reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos con dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, constituyen un legado para las sucesivas generaciones de artistas. Nació el sábado 15 de abril de 1452 en la tercera hora de la noche, es decir, 3 horas después del Ave María, a las 10:30. Se ha discutido si el nacimiento tuvo lugar en el castillo de Vinci, ciudad a unos 25 kilómetros en línea recta de Florencia, o bien en la casa materna de Anciano, una pedanía a unos 2 kilómetros de Vinci. Nota 4 Leonardo, descendiente de una rica familia de nobles italianos, fue hijo ilegítimo. Su padre, Messer Piero Frosino di Antonio, notario, canciller y embajador de la República de Florencia, dejó embarazada a Caterina, una humilde joven de familia campesina. 910 de quien se ha sospechado que pudiera ser una esclava de Oriente Medio. 11 Martin Kemp, catedrático emérito de Historia del Arte en la Universidad de Oxford, tras investigar en los archivos toscanos, descubrió documentos que confirmarían la fecha del nacimiento y que tuvo lugar en la casa de campo paterna, a poco más de 1 kilómetro de Vinci, siendo su madre una campesina local de 15 años, Caterina di Meolipi. Piero ya estaba prometido en matrimonio y el niño fue entregado al abuelo paterno, Antonio da Vinci, que, probablemente, entregó una cierta cantidad a la madre como dote para que pudiera casarse. En declaraciones de impuestos de 1457, Antonio declaró que su nieto vivía con él y Caterina aparece casada con un campesino, Antonio di Piero Buti, con quien tuvo 5 hijos. Formación en el taller de Verrocchio. El joven Leonardo era un amante de la naturaleza, que observaba con gran curiosidad. Dibujaba caricaturas y practicaba la escritura especular en dialecto toscano. Giorgio Vasari cuenta una anécdota sobre los primeros pasos en la carrera artística del gran artista. Un día,
Ser Piero tomó algunos de sus dibujos y se los mostró a su amigo Andrea del Verrocchio y le pidió insistentemente que le dijera si Leonardo se podría dedicar al arte del dibujo y si podría conseguir algo en esta materia. Andrea se sorprendió mucho de los extraordinarios dones de Leonardo y le recomendó a Ser Piero que le dejara escoger este oficio, de manera que Ser Piero resolvió que Leonardo entraría a trabajar en el taller de Verrocchio. Leonardo no se hizo rogar, y, no contento con ejercer este oficio, realizó todo lo que se relacionaba con el arte del dibujo. Fue así como, a partir de 1469, Leonardo entró como aprendiz a uno de los talleres de arte más prestigiosos bajo el magisterio de Andrea del Verrocchio, a quien debe parte de su excelente formación multidisciplinaria, en la que se aproxima a otros artistas como Sandro Botticelli, Perugino y Domenico Ghirlandaio. 1619. En efecto, a finales de 1468, aunque Leonardo estaba empadronado como residente del municipio de Vinci, viajaba muy a menudo a Florencia, donde su padre trabajaba. En Milán y al servicio de Ludovico Sforza, 1482-1500. En 1481 el monasterio de San Donato le encargó la adoración de los magos, pero Leonardo nunca acabó este cuadro, probablemente decepcionado o humillado por no haber sido elegido por el Papa Sixto I para decorar la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano, en Roma, donde había una fuerte competencia entre varios pintores. 28 El neoplatonismo, que en aquel tiempo estaba de moda en Florencia, pudo desempeñar también un importante papel en la decisión de su marcha a una ciudad más abierta, académica y pragmática como Milán. 28 Probablemente en este nuevo entorno estaba más en consonancia con su espíritu, que se basaba en un desarrollo empírico de sus múltiples experimentos. Leonardo pintó la Virgen de las Rocas, 1483-1486, para la Confraternidad de la Inmaculada Concepción, que iría a la Capilla San Francesco el Grande de Milán. Este cuadro fue el origen de un conflicto entre el autor y los propietarios que duró varios años. 28 Leonardo obtuvo el derecho de poder copiar la obra, pero posteriormente se inició un problema legal con esto. 29 El problema no se resolvió hasta que hubo decisiones judiciales y la intervención de algunos amigos, terminando con 2. Leonardo creó La Última Cena, su mejor obra, la más serena y alejada del mundo temporal, durante esos años caracterizados por los conflictos bélicos, las intrigas, las preocupaciones y las calamidades. La dio por terminada, aunque él, eterno e insatisfecho, declaró que tendría que seguir trabajando en ella. Fue expuesta a la vista de todos y contemplada por muchos. La fama que el gran caballo Nota 6 había hecho surgir se asentó sobre cimientos más sólidos. Desde ese momento se le consideró sin discusión uno de los primeros maestros de Italia, si no el primero. Los artistas acudían desde muy lejos al refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie, miraban la pintura con detenimiento, la copiaban y discutían. El rey de Francia, al entrar a Milán, acarició la idea de desprender el fresco de la pared para llevárselo a su país. Durante su realización se tejieron innumerables leyendas en torno al maestro y a su obra. Los relatos de Bandello y Giraldi, dedicados por lo demás a temas radicalmente distintos, recogen también la génesis de La Última Cena. De Milán a Roma. La Mona Lisa es el retrato que más literatura ha generado a lo largo de toda la historia del arte, ha dado origen a cuentos, novelas, poemas y hasta óperas. Fue una obra famosa desde el momento de su creación, el joven Rafael bebió en ella. Su sonrisa ha hecho correr ríos de tinta. Se ha visto en ella crueldad y se le ha considerado la sonrisa despiadada de la mujer que esclaviza al hombre. Otros se han sentido deslumbrados por su encanto, por su dulzura. Para Walter Pater simboliza el espíritu moderno con todos sus rasgos patógenos. Existe también una explicación más prosaica, fundada en las propias anotaciones de Leonardo. El maestro hizo aflorar esa expresión a su modelo con el tañido del laúd. 34 Citando a Vasari, Mona Lisa era muy bella y Leonardo, mientras pintaba, procuraba que siempre hubiese alguien cantando, tocando algún instrumento o bromeando.
De esta manera, la modelo se mantenía de buen humor y no adoptaba un aspecto triste, fatigado. En 1504, volvió a trabajar en Milán que, en aquella época, se encontraba bajo el control de Maximiliano Sforza gracias al apoyo de los mercenarios suizos. Muchos de los alumnos y los interesados en la pintura conocieron o trabajaron con Leonardo en Milán, entre ellos, cabe destacar a Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio y Marco Doggiono. Nota 7. Su padre murió el 9 de julio y Leonardo fue apartado de la herencia debido a su ilegitimidad, sin embargo, más tarde su tío haría de él su heredero universal. 34. El mismo año, Leonardo realizó estudios anatómicos e intentó clasificar sus innumerables notas. También es la época en que empieza a trabajar en la Gioconda, 1503-1506, y después 1510-1515, obra habitualmente considerada como un retrato de Lisa Gherardini, por el nombre de casada, Mona Lisa del Giocondo. Sin embargo, hay numerosas interpretaciones sobre este cuadro que aún son motivo de debate y discusión. En 1505, se dedicó a estudiar el vuelo de los pájaros, y también redactó el Códice sobre el vuelo de los pájaros. 38. A partir de entonces, observaciones, experiencias y reconstrucciones se sucedieron con mucha intensidad. 14. Un año más tarde, el gobierno de Florencia le permitió reunirse con el gobernador francés de Milán, Carles d'Amboise, que lo retuvo con él pese a las protestas por parte de Florencia. Leonardo quedó en medio de disputas entre franceses y toscanos, y fue presionado por el tribunal para que acabara la Virgen de las Rocas con su alumno Ambrogio de Predis, mientras se encontraba trabajando en la batalla de Anghiari. Últimos años en Francia. En septiembre de 1515, el nuevo rey de Francia, Francisco I, reconquistó Milán tras vencer en la batalla de Marignan. 40. En noviembre del mismo año, Leonardo diseñó un nuevo proyecto sobre la disposición del barrio de Medici en Florencia. El 19 de diciembre, estuvo presente en la reunión entre Francisco I y el Papa León X que se celebró en Bolonia. 164142. Francisco I le encargó a Leonardo un león mecánico que pudiera andar y con el detalle de que el pecho se abriera para mostrar la flor de lis. 18. No se sabe para qué ocasión fue concebido este león, pero puede tener relación con la llegada del rey a Lyon, o con las conversaciones de paz entre el rey y el papa. Nota 8. En 1516 se marchó a Francia junto con su ayudante, el pintor Francesco Melzi, y también con Sala y quien los acompañó hasta Milán. 4339. Su nuevo mecenas y protector, el rey de Francia Francisco I, los instaló en la casa donde éste vivió en su niñez, el castillo de Clos-Lucé, cerca del castillo de Amboise. Fue el primer pintor, primer ingeniero y primer arquitecto del rey. 13. Y recibió una pensión de 10.000 escudos. 9. En la corte francesa estaban más interesados por el pintor que por el ingeniero, lo cual en Italia era lo más valorado. 14. El hecho de que Francisco I le diera el castillo de Clos-Lucé se puede entender como un mensaje a Leonardo para que hiciera lo que él quisiera. No fue el primer artista en recibir este honor, pues Andrea Solario y Giovanni Giocondo lo habían precedido unos años antes. 39. Leonardo proyectó el Palacio Real de Romorantin, que Francisco I pretendía erigir para su madre Luisa de Saboya. Sería una pequeña ciudad, para la cual previó el desvío de un río que la enriqueciera con agua y fertilizase la campiña vecina. En 1518 participó en las celebraciones del bautizo del Delfín y de las bodas de Lorenzo de Medici con una sobrina del rey francés. Ese mismo año Sala abandonó de nuevo a Leonardo y retornó a Milán, donde más adelante, el 19 de enero de 1524, perecería en un duelo. 14. El 23 de abril de 1519, Leonardo, enfermo desde hacía varios meses, redactó su testamento ante un notario de Amboise. Pidió un sacerdote para confesarse y recibir la extrema unción. 18. Murió el 2 de mayo de 1519. 9141834339 en Cloux, a la edad de 67 años. La tradición cuenta que murió en brazos de Francisco I,
pero probablemente esto se basa en una interpretación errónea de un epígrafe redactado por Giorgio Vasari.